Bien. Para que ustedes vayan anotando, igual pueden hacer cualquier consulta, ¿verdad? Con respecto a lo que es MySQL. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que voy a hacer, crear una base de datos. La base de datos que voy a crear va a ser, tengo acá una, ¿verdad? Que me solicita crear una base de datos para poder almacenar lo que son libros, poder almacenar lo que son autores y lo que son categorías, ¿verdad? Eso es lo que me solicita y lo que vamos a realizar en este momento. Entonces, cualquier duda que ustedes vayan teniendo, pueden ir consultando, ¿verdad? Para poder saber cuáles son las dudas que ustedes tienen. Si quieren hacer alguna consulta, también lo pueden hacer, o al final para poder responderles. Entonces, en primer lugar, voy a, una vez que abro MySQL, voy a tratar de abrir lo que es el archivo, ¿verdad? El archivo de lo que es para realizar las consultas. Una de las primeras consultas que voy a realizar, eso lo voy a utilizar para hacer los comentarios y que ustedes vayan viendo qué es lo que voy realizando. Aquí voy a crear una base de datos para almacenar autor, libros y categorías. Eso es lo que voy a realizar, una base de datos en la cual va a almacenar lo que son los autores, los libros y también lo que son las categorías. Entonces tenemos la primera parte que voy a tener lo que es a crear mi base de datos. ¿Cuál es la consulta para poder crear la base de datos? Pues acordémonos que siempre... Create database. Correcto. Entonces, create, bueno, lo voy a poner primero crear la base de datos con el nombre práctica 1. Ese va a ser el nombre de mi base de datos como práctica 1. Ese nombre es el que le voy a colocar. Y entonces ahí empezaríamos. Create database. Y después de create database sería el nombre de nuestra base de datos. ¿Cuál es el nombre de nuestra base de datos? Se va a llamar práctica 1. ¿ya? Entonces ese sería el nombre de mi base de datos. ¿Hay alguna corrección o hay algo ahí incorrecto? Ahí podríamos verificar una vez que nosotros ejecutamos y vemos que ahí está ya precisamente lo que es nuestra base de datos. Ya está lista para poder empezar con ella. ¿Cómo sabemos de que ya está? Al momento de actualizar, ahí podemos observar que ya está creada nuestra base de datos con el nombre de práctica 1. Entonces ahí está como práctica 1. Y para poder utilizar esa base de datos, la consulta de utilizar base de datos, para poder utilizarla, pues ahí vamos a crear la siguiente consulta. Para utilizar esa base de datos siempre va a ser use y el nombre de nuestra base de datos. En este caso sería práctica 1. Práctica 1.
y al momento de seleccionarla y ejecutarla, pues ahí ya estaríamos utilizando la base de datos. Porque es bastante importante poder generar esta consulta, porque así nosotros le especificamos a nuestro gestor de base de datos que vamos a estar utilizando esta base de datos. Entonces, por eso es use lo que es el nombre de nuestra base de datos. ¿Qué deseo realizar en este momento? Una vez que tenemos la base de datos, pues es poder crear lo que es las tablas. Entonces tengo acá la primera tabla, crear tablas. Vamos a colocar acá crear tabla de autor. Esa es la primera tabla que voy a crear en este momento. Y para poder crear esta tabla, le vamos a colocar ahí lo que es nuestra sentencia, create tabla, y en esa sentencia vamos a dejar lo que es la tabla. ¿Cuál es la tabla? Autor. Para autor, ese es el nombre de nuestra tabla. Create tabla. Y cuál es, ¿verdad? Lo que sería nuestros datos, ¿verdad? Los datos que tendría que ser en el autor. Nombre. Se puede crear el nombre. Entonces acá sería nombre. ¿Cómo podemos dejar ese nombre? ¿Qué tipo de dato puede ser? N-Varchar. N-Varchar, correcto. Entonces sería create tabla, autor, nombre N-Varchar, y lo podemos dejar de ¿qué tipo de tamaño? 15 le vamos a dejar, o 50. 50, déjelo, profe, en 50. 50, le dejamos 50. Ahora, vamos a crearle también lo que es, antes del nombre podemos dejarle el RNP, o su código, RNP de autor. Y auto-increment, el auto-increment. Dejarlo como auto-increment, ¿verdad? Pero primero, antes de colocarle auto-increment, ¿qué sería? Dejarlo como entero. Dejarlo como entero, lo podemos dejar como entero. Y ahí sí sería el auto-increment. 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 Voy a guardar por cualquier cosa. Cuarentena. Ok. Aquí tendría que ser, después de auto increment, ¿qué tendría que ser? ¿Qué otro dato? Después de nombre, tengo acá también lo que es apellido. ¿Verdad? Entonces, apellido. Y el apellido lo vamos a dejar como N-Varchar 50 también. N-Varchar de 50, correcto. Ahí N-Varchar de 50, y al final dejar nuestro dato de esta manera. Tengo ya lo que es la tabla, entonces puedo... Profe, también le podría agregar el número. ¿Número de qué? El número de la persona. Bueno, podríamos dejar teléfono. Ajá, teléfono. ¿Cómo lo dejamos teléfono? Numérico. No. Numérico. Entero. Puede ser entero si queremos que sean un poco los dígitos, ¿verdad? Pero si ya queremos más amplios dígitos, no numérico, porque acuérdense que numérico lo podemos utilizar para... Sí, para valores. De productos. Correcto, son valores. Entonces, podemos dejarlo como... Si N-Varchar para que aguante más dígitos de 20.
Ahí. 15, vos, bárbaro. Y puedo seleccionarlo, ¿verdad? Al momento de ejecutar. Aquí me aparece un error de columna. ¿Cuál será mi problema acá? ¿Ah? No, nada. ¿Cuál es el error? El error. Ajá. Ahí está. Me dice que la definición, ahí incorrecto, la definición. Ahí incorrecta una definición. Ah, ¿Podría porque ser no, esto? Ajá, ¿o cuál? porque, ¿cómo le digo? Todavía por ejemplo, antes nosotros lo hacíamos de que primero íbamos a crear la tabla y qué era lo que iba a llevar la tabla y después era que lo agregábamos, los datos. Pero aquí solamente estoy creando la tabla con sus datos. Sí, sí, pero Ajá. recuerden que antes primero solo creábamos la tabla y con los datos que iba a llevar, no llenarla con Ahorita los no datos. lo he llenado. Solamente están lo que es los datos que va a llevar RNP, nombre Sí. y apellido. ¿Verdad? No hay absolutamente nada. Quizás puede ser ¿verdad? Este comentario que está ahí era lo que me estaba afectando. Si ven, me sale como, ¿verdad? Sale de esa manera, ¿verdad? Entonces ahí lo coloco, era eso, ¿verdad? Por eso es que no me aparecía de esta manera el comentario. Entonces una vez que hago eso, vamos a ver. Play. Ok. Vamos a ver, create autor. Me aparece todavía, ¿verdad? Un error de definición, pero es con el nombre autor. Es que, profe, el auto increment no va primero y después el in. No. Siempre primero es in. Sí, primero es in, hasta después se deja el auto increment. La llave primaria está. Estoy usando lo que es mi base de datos, ¿verdad? Mi base de datos está bien. Ahí vemos que no hay ningún problema, ¿verdad? La base de datos ahí ya la está utilizando. El problema es acá, cuando nosotros ejecutamos, ahí me está diciendo un problema. ¿Serán las mayúsculas que me están afectando? Probamos. Y nos sale de esa manera. El problema acá es con la definición, ¿verdad? Puede ser, vamos a ver acá, nos sale un error de definición de lo que es unas columnas con las llaves, ¿verdad? Vamos a ver si es con el auto increment, que puede ser que se esté dando esa situación. Y ahí está. Quiere decir que el auto increment ahí estaba afectando con ese RNP, pero ahí hay un error. No le dejamos la llave primaria. ¿Qué hacemos para poder modificar esa tabla? Alter table. Alter Table. Alter table, para modificar esa tabla sería alter table. ¿Y cuál es el nombre de la tabla que vamos a modificar? Autor. Autor. ¿Y qué es lo que quiero agregar? Llave primaria. Entonces, ¿qué más prosigue después de eso? Alter table. Alter table, add primary key. Entonces sería add primary key. Add primary key. Y después de primary key, ahí tendríamos que hacer entre paréntesis cuál es la columna que va a llevar esa llave primaria. En este caso, la llave primaria sería la de autor. RNP autor. RNP autor. Entonces ahí tenemos RNP autor. Esa sería la que va a llevar esa llave primaria. Entonces ahí vamos a ver y tendría que salir. Bien, ¿cómo hacemos para poder visualizar esa tabla y determinar si, o solamente voy a actualizar acá para ver si ya se creó esa de autor con sus columnas? De acá está, ya está RNP autor, el nombre, apellido, teléfono. Ese Germán es guapo. Y está como RNP autor, está como llave primaria, ahí está PK,
Entonces ya está creado. ¿Cuál es la siguiente tabla? Tengo la siguiente tabla que es la de libro. Entonces vamos a créate, siempre créate tabla y sería la del libro. Entonces, ¿cuáles van a ser los datos que va a tener libro? Libro tengo, acá tengo datos del libro como código de libro. Entonces, colocamos código libro. ¿Ya? Ese código libro lo puedo dejar como entero. Ajá, como entero. Tenemos que dejarle su llave primaria. Vamos a ver si no funciona el auto increment acá. Y lo dejamos como primary key, la llave primaria. Luego proseguimos con el otro nombre. Ajá, con el nombre del Nombre libro. Nombre libro. ¿Ya? Tengo nombre del libro. Ajá. Entonces sería nombre libro. Y este nombre libro lo podemos dejar como N varchar. N varchar. 50. De 50, ok. Entonces N varchar de 50. También tengo lo que es el autor, ¿verdad? Entonces el autor, como está allá arriba, lo dejamos tal cual está allá. RNP autor y lo dejamos como entero. Una vez que tenemos esto, además de dejar el RNP de autor, vamos a dejar también lo que es el precio. El precio, ¿cómo lo puedo dejar? Numeric. Entonces, aquí viene lo que siempre les mencionaba. Déjenlo en 4 y 3. 4 y 3. ¿Qué significará esto? 4 y 3. ¿Cuánto me va a permitir? Acá según el valor, no. solamente un valor me va a permitir, porque sería 4 menos 3. Entonces sería... Porque acá 4, 1. el 3, ¿qué va a significar el 3? 4, 1. Si queremos dejarle 4, 1, me va a permitir 3 valores antes del 0, ¿verdad? Después del punto, me va a permitir solamente un valor, después del punto. Y antes del punto, me va a permitir 3 valores, porque sería 4 y 3. Podemos, para que me acepte unos 4 valores, podemos dejarlo 5 y acá dejarlo 1, para que me acepte 4 valores, o dejar... me acepte 4 valores y después del punto solo un dígito. Aunque lo normal siempre es que lleven 2 dígitos. Entonces acá tendría que ser 6 y 4. Para que me acepte 4 dígitos, es decir, me acepte esto. Sería ahí, ¿cuántos hay? 4. Y después del 4, porque sería 6 menos 2, 4. Entonces me acepta 4. Y después del punto me va a aceptar 2 dígitos. 2 dígitos. Entonces por eso lo dejamos así. Ahora, vamos a cerrar y colocamos punto y coma siempre. La generamos y ya está nuestra siguiente tabla, ¿verdad? Ahí pueden ver que está la del libro ya creada y está también la de autor, ¿verdad? Otra de las tablas que vamos a crear es una de categoría. Entonces, esta de categoría siempre vamos a utilizar create table. Ajá, create table. Sería Categoría. la de categoría. Y ahí vamos a colocar Contesten la llamada ahí. Contesten la llamada ahí. ID categoría. Que yo me quemo los temas. ¿A quién están regañando? ID Cállate, categoría. loco, quiero escuchar a la profe. Lo que es el nombre categoría. ¿Verdad? Nombre categoría. Ese nombre categoría lo puedo dejar como N varchar de 30. 50. ¿Verdad? Bueno. Y acá dejar de esta manera. Faltó También la lo que coma. es el primary key, ¿verdad? Bueno, ahí El tengo auto categoría, increment auto increment, también no lo dejé ahí. Entonces ahí está auto increment. Y está como la primary key, ¿verdad? Ahí está. Categoría, tengo ID categoría con como todos los entero, poderes. auto increment, primary key,
el nombre de categoría y lo que es nuestro valor. Ahí está. Ahora bien, voy a seleccionar esta de categoría. Para mostrar todos los datos, acuérdense que siempre vamos a utilizar select, asterisco, from, Póngame from ahí, el select from, y póngalo ahí. la tabla es Eso. categoría. Entonces, esto es para que me muestre todo lo que tiene, ¿verdad? Todas las columnas. Ahí están las columnas que tiene aquí categoría, nombre categoría. Ahora, lo que voy a realizar es agregar una columna. Me solicita acá el problema que agregue una columna de descripción a la tabla categoría. Entonces, ¿cómo agregar esa columna de descripción a la tabla de categoría? ¿Cómo realizaríamos? ¿Cómo tendría que hacer Alter eso? table. Alter table, ¿verdad? Alter table. El nombre de la tabla sería categoría. Y vamos a agregar columna. Entonces, ¿cómo hacemos para Add agregar column. columna? Add Add column. Column. Ajá, add column. Y después, Punto y coma. punto y coma. No. ¿Seguro? Coma. Quiero agregar la columna descripción, entonces sería add column y el nombre de la columna que vamos a agregar. Exacto, entonces sería la descripción y ahí le colocamos qué tipo de dato es. Le va a echar 50. 40. O 50, ok. 70, póngalo. Y ahí, esto es para poder agregar esa columna, ¿verdad? Sería alter table, el nombre de la base de la tabla, perdón, nombre de la tabla, y le colocamos add column para poder agregar esa columna, add column. La metadora con todos los poderes. Luego lo que es el nombre de la columna que vamos a agregar y el tipo de dato. Entonces, podemos seleccionar. Vemos que ahí se ejecutó muy bien. Seleccionamos y al momento de seleccionar ya nos aparece lo que es la tabla, ¿verdad? Ya aparece la columna tabla, de descripción. Perdón, sí, la columna descripción para lo que es nuestra base de datos ya está dentro de esa tabla, ¿verdad? Dentro de la tabla categoría está la columna descripción. Ahora, el siguiente, esto es para modificar, ¿verdad? Para modificar la tabla agregando una columna. Si quisiera eliminar, ¿verdad? Eliminar la columna de categoría. ¿Qué tendría que hacer para eliminar la columna de categoría? La columna de el nombre categoría. Se me olvidó cómo eliminar. Para eliminar una columna se utiliza alter table. Luego de alter table sería el nombre de la tabla, ¿verdad? Esto es para modificar el nombre de nuestra, para poder quitar, ¿verdad? Eliminar una columna. Alter table, el nombre de nuestra tabla, que sería categoría. Luego sería drop, ¿verdad? D-R-O-P, drop. Y la columna, ¿cuál es la columna que quiero quitar? Nombre, categoría. Nombre, categoría. Entonces, eso es lo que hacemos. Colocamos alter table, el nombre de nuestra tabla, drop, que está siendo utilizado para poder eliminar, ¿verdad? Eliminar una columna y lo que es el nombre de nuestra columna. Al momento de hacer esto, ejecutamos, ya nos tendría que haber eliminado lo que es la columna de nombre categoría. Entonces, si hacemos el select, ya voy a ejecutar este select, para ver en la tabla si ya se quitó y sí, ¿verdad? Ya no aparece el nombre categoría, ya le eliminó. O sea, acuérdense con todos los poderes. Acuérdense bien que para poder eliminar una columna solamente utilizamos alter table, que alter table se utiliza para poder modificar la estructura de la tabla. Luego, el nombre de nuestra tabla,
luego se utiliza lo que es drop, y luego porque drop es para poder hacer esa eliminación, la drop y el nombre de nuestra columna. Eso es para poder eliminar una columna de una tabla. Ahora la siguiente, ¿verdad? Que vamos a realizar la siguiente consulta es poder eliminar una tabla. ¿Cómo eliminamos una tabla? ¿Recuerdan qué es lo que se utiliza para poder eliminar una tabla? El delete. El delete. El delete, ese delete se utiliza para poder eliminar un dato de una tabla. Pero si lo que quiero es eliminar por completo una tabla, yo no quiero eliminar la tabla de categoría. Quiero eliminar la tabla de categoría, que ya no me aparezca la tabla de categoría. Entonces, ¿qué hacemos para poder eliminar esa tabla de categoría? Vamos a utilizar no el delete, porque el delete, acuérdense, este delete es para cuando se quiere eliminar solamente lo que es un dato de lo que es la tabla, ¿verdad? Solamente dejen de rayar, loco. Eso es lo que vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, eso es para poder quitar lo que son esas estructuras. Entonces ahí tenemos, en vez de delete, vamos a utilizar lo que es un truncate nos puede servir ahí, ¿verdad? Porque lo que quiero es eliminar lo que es la categoría, ¿verdad? Eso es lo que quiero realizar, eliminar la tabla de categoría. Vamos a ver si alguien me puede indicar Alter qué tendría table, que utilizar. Alter table otra vez. Alter table. Otra vez, flaco. Pero lo que quiero hacer es eliminar por completo la tabla de categoría. Entonces sería drop. No, ¿cómo es? No me acuerdo. Sería drop. ¿Drop qué? Drop, table, table. Drop Digo table. yo, y el nombre de la tabla. Uf, con todos los poderes, Sergio. ¿Será acá entonces? Ya Drop no table, después. categoría. Drop table, categoría sería. Sí, digo yo. Ok, entonces no, pues si ya valió. hacemos esto, ¿verdad? Vamos a comprobar que es cierto. ¿Viste? Ya no existe. Con todos los poderes, ¿viste? Eso es. Entonces, Sí, okay. para poder eliminar, ¿verdad? Para poder eliminar lo que es nuestra tabla, vamos a utilizar drop, ¿verdad? Para poder eliminar una tabla se utiliza drop table y luego el nombre de la tabla. De esa manera, elimina de raíz por completo de la base de datos esa tabla. Entonces, para eso es que vamos a utilizar, ¿verdad? De un solo elimina esa tabla. Entonces, siempre acuérdense que va a ser drop table. Y después de drop table sería el nombre de nuestra tabla, ¿verdad? Eso es para poder eliminar, ¿verdad? Eliminar. Ahora bien, si queremos la siguiente. Me indica que inserte datos en las tablas en las tablas ingresadas. Entonces, ¿cuáles son las tablas? Las tablas son la de autor y la de libro. Entonces, vamos a poder insertar en este momento lo que son datos. Entonces, para poder insertar datos sería insert, luego into. Ajá, luego de insert into, el nombre de la tabla que vamos a insertar. Quiero insertar en autor, entonces sería autor. Luego, ¿cuáles son los datos que tiene autor? Sería RNP, autor. También nosotros colocamos nombre autor. Nombre autor. Nombre de autor. Okay. Autor. RNP autor, el nombre, ¿verdad? Luego el nombre, el apellido, ¿verdad? Luego del apellido, el teléfono. Y luego de haber colocado ¿verdad? El insert, into, el nombre de la tabla y los valores que tiene la tabla, siempre es importante colocar esos valores de la tabla, RNP autor, nombre,
apellido y teléfono. Entonces, vamos a colocar values. Values. Y en values vamos a indicarle cuáles son los valores, ¿verdad? Que vamos a insertar. ¿El RNP está auto-increment? No, No, ¿verdad? no, Vamos a sí, ver. sí. Sí, porque después lo alteró. No, no lo colocamos No. como auto, lo dejamos como entero. Entonces, y es comprensible porque acuérdense que ese no, solamente el del libro, porque a ese sí le podemos dejar un cierto. Entonces acá le vamos a dejar un número, le puedo dejar que este sea el 1, el 11. Luego, el nombre del autor, siempre importante dejar lo que son las Loco, deja de comer. las comillas, ¿verdad? Dejar lo que son las comillas simples, ¿verdad? Simples, comillas simples, y colocamos lo que es el nombre. el nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre que vamos a dejarle de un autor? Arturo Alvarado. Arturo. Y el apellido, vamos a dejar Alvarado. Alvarado Reyes. Entonces, solo uno dejémoslo. Ah, el bueno. teléfono. Alvarado Villeta. Y mira lo que mandé el Arturo. Aquí lo podemos dejar. ¿Quién quiere el número de No, póngale por eso, ¿verdad? Punto y coma. Entonces, al momento de ejecutarlo, ya tiene que estar insertado datos. Vamos a comprobar con el select asterisco from y dejar ahí autor. Al momento de dejar hacer este select, nos va a aparecer los datos. Ahí está, ya están ingresados. Está el número 11, RNP 11, nombre Arturo, apellido y teléfono. Puedo dejar, vamos a insertar otro, siempre con el insert. Insert, acuérdense, insert into, el nombre de nuestra tabla, ¿verdad? Siempre insert into, nombre de nuestra tabla. Los datos, ¿verdad? Las columnas o atributos que tiene esa tabla sería RNP autor, nombre, apellido y teléfono. Eso van a ser los datos. Ahí tenemos values. Y en values vamos a colocar los valores. Este quiero que sea el 12. Aunque lo podía hacer como lo hacía en Sergio. el aula de que... Sergio, Eso es lo que quiero hacer. Sí. ¿Qué pago? Ahorita lo vamos a poner así. Aquí otro autor. Sergio Lago, profe. Sergio. Chancho. Y ponemos Lagos. Lago. Barba. Ahora, el teléfono. Da el teléfono. Busquen tu número, Sergio. Nah. Sí. Y 23, ahora 24, bien, 40, 12. en el primero, solamente en esta primera consulta, solo insertamos un dato. Ahora, en esta otra tipo de consulta, ¿qué es lo que quiero realizar? Aquí al cuarto no. Insertar varios datos. Entonces, ¿qué utilizamos ahí? Coma. ¿Verdad? Utilizamos coma y podemos seguir insertando más información. Acá voy a colocar el número 13 y otro dato. Entonces ponemos colocar María aquí y colocamos aquí un dato, una información. González, Ahora, póngale. ¿verdad? Vamos a insertar otro más. Como este es para insertar múltiples, ¿verdad? Nunca vamos a utilizar otro value, sino que solo separarlo con coma. Siempre es insert, into, nombre de la tabla, los valores que tiene la tabla, luego values, y ahí en values colocamos los valores. Siempre es en el mismo orden. Tengo RNP, acá va a ser RNP. Tengo nombre, apellido, raíz apellido, y teléfono, también con teléfono. Entonces, eso es para poder colocar la información que va a obtener. Y si queremos hacer de un solo múltiples inserciones, siempre va a ser separado por coma. Nunca va a llevar un values, sino que va a ser con comas. Entonces, ahora colocamos último o otro dato. Jonathan. A Jonathan. García. Uy, bañado. González. Le vamos a colocar García. González.
Jonathan Alvarado agarraron con el apellido del Arturo. Ay, no, hombre. Ok. Y entonces seleccionamos y tiene que estar, ¿verdad? Ahí está insertado. Comprobamos si realmente están todos esos autores que hemos insertado. Ahí están los 14, ¿verdad? Hay 11, 12, 13 y 14. Hasta el 14 que insertamos. Entonces, esa había sido la inserción de autor. Ahora vamos con el siguiente, que es el de libro. Entonces, siempre utilizamos el insert, ¿verdad? El into. Y en este caso sería la de libro, ¿verdad? Sería libro. Y en libro, ¿qué información le vamos a dejar ahí? ¿Qué columnas son las que tiene el libro? Vamos a ver, tiene código libro. Entonces acá sería código libro. Una vez que Nombre tiene código libro. nombre libro. Nombre libro. Tiene RNP autor. RNP autor. Y tiene lo que es precio, ¿verdad? Esos son los valores que tiene. Código de libro, nombre del libro, RNP autor y precio. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Un values, ¿verdad? Y el values vamos a insertar la información. Este código del libro, ¿cómo quedó? ¿Quedó auto increment o quedó entero? ¿Cómo quedó ese del libro? Auto El increment. libro quedó auto increment. Correcto, está entero y está auto increment. Entonces, como está auto increment, ¿qué significa? No tiene que llevar números, sino Se que llena solo solo. las comidas simples. ¿Ah? Solo las Se comidas llena simples solo. tiene que llevar. No, burro, solo tiene que llevar comida simple. El buen trago de agua, profe. ¿Ah? ¿Cómo sería? Solo tiene que llevar comida simple porque ya va a ir. Solo comida simple, profe. Correcto, solo comida simple. Entonces ahí sería comida simple porque la información, ¿verdad? Ya lo tenemos con auto incremento. Eso quiere decir que esa se va a insertar automáticamente. Entonces, cuando dejamos un valor como auto increment, no vamos a dejar eso así. Digamos, si después del código del libro, ¿qué sigue? El nombre del libro. No es que vamos a colocar acá el nombre del libro, sino que lo que hacemos es primeramente dejar el espacio, siempre que está auto increment el valor, dejar el espacio con las comillas, ¿verdad? Siempre vamos a hacer eso, dejar ese espacio con la comilla para indicarle al gestor de que ahí este dato es auto increment y que se va a generar automáticamente en ese espacio que nosotros asignamos. Ahora, el nombre del libro, ¿qué nombre? Cualquier ponerle. Caperucita Roja. Vaya. No es la complicada, pues. Ok, Caperucita Roja. Caperuza. El RNP de autor, podemos, es de los 0601. autores que ya tenemos ingresados. No, de los que Acuérdense. ya están, pues. Correcto, eso es importante, Sergio. Acuérdese, este es RNP autor y los autores ya los tenemos ingresados. Entonces, solo es tomar cualquier valor, ya sea el 11, el 12, 13 o 14. El 14 de los que usa, ya el 14 tenemos. es el más guapo, hombre. 14, entonces dejamos 14, el RNP de autor, y lo que sigue es precio. Entonces, ¿cómo dejamos precio? $10. Que cuesta 250. $10. ¿Verdad? 250.00. Ajá, ahora, $10. quiero insertar un solo más datos. Entonces, como está auto increment, siempre dejar esto. Acuérdense bien, siempre dejar esto cuando está auto increment. Y después el siguiente libro, ¿verdad? Y acá le puedo dejar el autor, el 11. Presión verde. Y acá le puedo dejar cuánto cuesta ese libro. Digamos que cuesta unos 80. Qué bárbaro, qué 80, barato. 400 pesos. 80, dice. Entonces ahora. El pollo arropó la que prendieron ahí. Auto-increment, siempre dejamos esas comillas, ¿verdad? Porque está auto-increment. Ahora, ¿qué otro libro vamos a dejar ahí? Pues yo sí voy a ver. Ponga ahí los 3 cerditos. Los 3 cerditos. 3 cerditos, ponga. Ese es risito de oro. Ah, no. Ritos de oro, Ok. caballo. Dejamos el autor. Quiero dejar el autor
El 12, el 12, el 12. El 12, ok. Y el precio, ¿cuánto sería el precio que le dejamos? Póngale 100. 60, 60, 60. ¿100? 120, digamos. 120, 100, sí, 120, profe. 600, póngale. O 120, 50 para ver. Y acá voy a ingresar un último que tengamos ahí. Ve, ricitos de oro, profe. Oh, de que Porque wow. De oro. Okay. Y vamos a dejarle este risito de oro que lo tiene la persona del autor 14. Otra vez el 14. Uy, ese Tenga man el es guapo. 14 otra vez. Otra Y vez, el valor, ¿cuánto tiene el costo? 600, ponga. Sí, 600 es porque es más de caro, oro. profe. Ese que sea más caro, déjelo en 600. Ok, entonces la dejamos en 600 y aquí punto y coma. Entonces ahí ya tenemos todas estas partes, ¿verdad? Ya están ingresados. Comprobamos si realmente están ingresados con el cele, ¿verdad? Un cele, asterisco, from y sería libro, para comprobar si realmente están ingresados esos datos. ¿Verdad? Entonces ahí está código del libro, nombre del libro y RNP autor y precio, ahí están ingresados. Ahora la siguiente me indica modificar el valor de uno de los libros. Entonces, ¿cómo voy a modificar el valor de uno de los libros? Y me indica que utilice el update. Entonces, ¿cómo hacemos para modificar el valor de un libro con la consulta update? Vamos a utilizar update. Después de update, From. ¿seguro? No, olvídelo. Acuérdense cómo lleva ese update. El update lleva set. Entonces sería, esa es la estructura. Entonces, en update, después de update, ¿qué va? Asterisco ahí. ¿El cuál? Asterisco. Ay, yo no me acuerdo, profe. Lleva update, el nombre de la tabla. ¿Cuál es la tabla? Libro. Qué guapo, Maverick. Ahora, set. ¿Qué va a ir en set? Estaba dormido el madre. No lo miro. Ahí está. No. Update, ¿verdad? Primero es update. Ahí sería lo que quiere libro, alterar en set. Set. Jonathan, ¿qué más? En set sería lo que quiere alterar, profe. Lo que queremos modificar. Entonces, ¿cuál es lo que queremos modificar? Un valor, ¿verdad? Quiero modificar, Sí, por ejemplo, precio. El precio. Digamos, quiero modificar el precio de prisión verde, que sea 50 lempiras. Entonces ahí, ¿qué tendría que colocar en set? Precio igual a ¿qué? 50.00. ¿Verdad? Antes costaba 80, entonces quiero que sea 50, tiene 80. ¿verdad? Profe, ahorita tiene... Entonces sería, súbale el precio mejor, profe, porque de todos modos en esta crisis todo está subiendo de precio. Entonces, ¿cuánto le colocamos? Claro, ahí. 500. Qué bárbaro, unos 100. 10 pesos. O 150. Ok, 150. Entonces, el precio, ¿verdad? Siempre ahí en C. Primero utilizamos lo que es update. Al momento de utilizar update, vamos a colocar el nombre de ¿qué? De nuestra tabla. En este caso, la tabla se llama libro. Luego en set, ¿qué vamos a colocar en set? El precio, correcto. En la columna de precio, ese atributo precio, y le colocamos un valor. ¿Qué es el valor que quiero modificar? Todos los valores que queremos modificar siempre van a ir en set. Si queremos modificar más ahí, siempre va a ir separado con coma. ¿Verdad? Si queremos modificar más, va a ir con coma. ¿Verdad? Siempre, digamos que me equivoqué en el de prisión, ese mismo de prisión verde, que el nombre, no quiero que lleve esa tilde en la O, sino que solo diga prisión verde, sin la tilde. Puedes decir, para poder ver ese cambio. Entonces, que acá sea prisión, así, verde, ¿verdad? Que sea así,
Entonces, acá sería el nombre libro, ¿verdad? Nombre libro, C igual a prisión verde, ¿verdad? Si queremos hacer eso, ¿verdad? Sería así. Si queremos cambiar ese valor, ¿verdad? Ese valor. Entonces, eso es para cuando queremos nosotros cambiar. O sea, pueden ver que es para poder hacer todos los cambios que queremos hacer, van a ir en el set. Ahí vamos a colocar lo que queremos que se modifique. Acá queremos que se modifique prisión verde, que ya no lleve la tilde, y que el precio sea de 150, no de 80. Entonces ahora, where, llevaría un where. ¿Por qué colocar el where? Porque necesitamos indicarle cuál o dónde es que se va a hacer el cambio. Entonces, en where, ¿qué vamos a indicarle? ¿Cuál es qué código lleva este código? ¿Qué número? ¿Ah? El código libro, ¿verdad? Código libro de prisión verde es 2. 2. Entonces acá sería igual a 2. Siempre va a ir ese where para indicarle dónde quiero hacer ese cambio, ¿verdad? Para poder indicar eso, de dónde quiero hacer el cambio, siempre le vamos a hacer esto. Entonces, esta es la estructura del update. Si quiero modificar un dato o varios datos, puedo utilizar update, colocando update, el nombre de la tabla, set, después de set, colocar los datos que quiero modificar, y en where va a colocar la llave primaria. Siempre va a ser en el where la llave primaria que queremos modificar. Entonces, seleccionamos y ejecutamos. Entonces, al momento de ejecutar, ya tendría que haberse generado ese cambio. Arriba tengo el select. Entonces, vamos a seleccionar y lo ejecutamos. Y ahí vemos que ya se cambió prisión verde, ya está sin esa tilde y tiene el valor de 150. Ya no es de 80 lempiras, sino que de 150. Entonces, eso es para modificar un valor. Colocarle update, nombre de la tabla,